traumas que nos dieron miedo en la niñez. El día de hoy vamos a hablar de algo muy raro, random, de acuerdo a nuestras experiencias y a lo que hemos vivido. Quizás algunos se puedan pues, como identificar, recordar. Y mientras hacemos esto, vamos a estar haciendo cada quien una manualidad y se las vamos a enseñar. Miren, Vicente va a estar haciendo su Lego, ahí ya tiene como otra parte que al final les vamos a enseñar cómo queda. Y yo voy a hacer una pinturita como al óleo de Stitch, mientras les vamos narrando y contando este tipo de historias, ¿vale? Pues a mí, algo que me dio mucho miedo en la infancia, fue una película que se llamaba Ratas de la Ciudad. ¿La ibas a escuchar alguna vez? No, nunca. Era una película como de niños en situación de calle, pero se involucraban las ratas. Que de repente, o sea, el trama era como de niños en la calle. Ajá. Pues uno piensa que va a ser como algo de los olvidados o algo así. Ajá. Pero después el trama era de muchas ratas. O sea, como la ciudad infestada así de ratas y todos huyendo de las ratas. Entonces, no sé si ahí inició mi trauma con las ratas, porque a mí me dan mucho miedo las ratas. Yo no puedo estar quieto si hay una rata ahí. O sea, me paralizo. Más bien, bueno, me paralizo. O sea, sí me quedo quieto completamente. O sea, lo que me refiero es de que no la puedo dejar pasar. Okay. Desapercibido. Ok, bueno, y yo la verdad no la conozco. Bueno, la película que dices no la conozco y Ratas de la Ciudad. Y nada más por el tema no me gustaría verla. Pues está interesante, la veíamos a cada rato, luego hasta ¿sí? 1, 2, 3 veces andábamos. Sé que te encanta andar repitiendo, a mí no me gusta. Bueno, a mí una de las cosas que me dieron mucho cringe y trauma, hasta la fecha no las puedo ver, es quizás algunos de ustedes ya la han escuchado. Si son muy jóvenes quizás no van a reconocerlo porque no lo vieron cuando estaba como transmitida en vivo, ya somos algo ancianos. Pero hay una serie que se llama Casos de la Vida Real, que de hecho ahora en TikTok hay como partes donde se ven algunos capítulos, pero yo me traumé mucho con esta serie y lo que callamos las mujeres, que era como la serie que hacían la televisora como Casos de la Vida Real era, ¿no? Era Casos de la Vida Real, o sea, lo que caían las mujeres era como Casos de la Vida Real, pero lo hacía como la competencia, o sea, uno lo hacía creo que Televisa y el otro TV Azteca. No sé si se puede decir, bueno, no somos famosos, así que X. Entonces, lo pasaban como casos muy fuertes y a mí me daba mucho miedo, o sea, yo me traumé hasta la fecha. Cuando me subo a un taxi me da mucho miedo porque vi casos así de mujeres que pues eran violentadas, digámoslo así, en los casos por gente desconocida. Digo, también al final después digo, ay, ¿quién se sube a un taxi nada más? Porque sí, pero pues al final son casos de la vida real, ¿no? O sea, de cosas que sí suceden y que a mí me marcaron y me traumaron muchísimo. A la fecha veo videos en TikTok y los cambio porque me producen mucho miedo. Fíjate que a mí otras de las cosas que me traumaba de chiquito, que yo creo que ya cuando eres grande y platicas con las personas, pues es de lo más normal, que es cuando empiezan a contar en las escuelas que antes era un circo, que era hospital, o que era un cementerio. Yo creo que desde que te cuentan eso, ya no vuelves a ver la escuela de la misma forma. Yo cada que iba así como de, ay, ¿qué habrá pasado aquí? Estaré sentado donde estaba la cama de alguien que murió, o estaré sentado donde se cayó el payaso y lo asesinaron, no sé. O sea, me daba... No digas esas palabras. Ahí la muteas. Pues yo creo que el tema a mí me pasó una experiencia muy rara en la escuela, pero todo por andar jugando cosas que no debía de jugar. Cuando éramos... Charlie. Sí, justo me pasó con ese. Estábamos pues yo iba como en 4º de primaria. Y ya ven que luego cuando ya terminas, hace mucho, ¿no? Pero supongo que sigue pasando lo mismo. Cuando terminas y pasas de un año a otro, como que los maestros te dejan tiempo, sola, ¿no? Así como tiempo ahí para que tú estés solito y no sé qué, ¿no? Y ya no hay nada, o sea, haz de cuenta que en el plano curricular pues ya no hay nada más que hacer. Entonces
en los últimos días que te ponen a ver películas, que te dan como tiempo libre u horas libres, ¿no? Y te sales al patio a jugar o a hacer cosas recreativas. Y ese día nos salimos y a una amiga se le ocurre, estaba de moda un juego que se llama Charlie Charlie, no lo jueguen. Y se supone que era como, no les voy a decir cómo, porque igual y alguno de ustedes agarra de ahí en la maña y lo juega, no lo jueguen de verdad. Ya a estas alturas ya todos jugaron la Wii. y yo no lo por jueguen. el Charlie Charlie. Bueno, el sí es que a mí me dio mucho miedo porque tenías que hacer como ciertas cosas y pedirle que te dijera, que te respondiera como cosas, ¿no? Y yo ahí voy de mensa a hacerlo. Pues no, me acuerdo que ese día nos contestó algo muy random, muy loco, pero me acuerdo sentir el miedo de que estábamos ahí, ay, como que estaba vibrando mucho el celular. Yo creo que estamos poniendo la... Si aparecemos todos movidos, ya saben por qué. No son ustedes. No somos ustedes, somos nosotros. Y en este juego, estábamos en el patio y nos aparecieron sombras, pero así bien locas. Y pues nos echamos a correr y dejamos el libro ahí tirado, porque de hecho era el libro de una biblioteca, bueno, de la biblioteca de la escuela, y no volvimos. Y eso fue algo que me traumó y desde ahí no juego ese tipo de cosas. La verdad es que sí me dan miedo. Desde que a mí Lo voy a levantar porque como que no me funciona el carrito. A mí algo que me traumó, pero a mí sí me gustaba, era escuchar La Mano Peluda con mis hermanas. Siempre salía alrededor de las 9, a las 10 de la noche. Y ya sabíamos que a esa hora nos teníamos que ir ya a acostar. Y teníamos un reloj que tenía radio. Entonces ya nos acostábamos, poníamos el reloj. Uy, la radio, se imagínense, ya está bien nuevo. Poníamos el reloj y poníamos la radio. Poníamos la radio con La Mano Peluda. Que en ese entonces todavía estaba Juan Ramón Sáenz. Y así nos dormíamos, escuchando La Mano Peluda. Ya el después, lo que hacíamos era, ya terminábamos La Mano Peluda, empezaba la hora nacional a las meras 12 y ya le cambiábamos a la Z para dormir tranquilos. Pero era algo que hacíamos diario. O sea, no puedo creer cómo, aparte de que ya estábamos traumados con las historias, todavía nos gustaba traumarnos. Fíjate que yo también recuerdo esas historias. Digo, a lo mejor algunos de ustedes van a ser jóvenes para recordarlo, otros no. Pero yo recuerdo que de niña a mi papá le encantaba, cuando yo iba a quedarme con él, le encantaba poner La Mano Peluda. Yo siempre he sido bien coyona y bien miedosa, la verdad. Entonces las ponía y yo lo que tengo es que soy como muy de que me imagino todo. O sea, a mí tú me puedes contar algo y me estás contando una historia y tú me cuentas, no, y es que fui a la cocina. Y yo en mi cabeza ya me imaginé todo lo que estás haciendo. Entonces, a veces las historias eran demasiado explícitas y te decían como muy explícitamente lo que pasaba en el capítulo. No, y es que me encontré a una señora y dijo, ¿no? Y así, y olía, ¿no? Y entonces yo soñaba feo siempre. Es que había unos que sabían narrarlas muy bien. Sí. Habían otros, digo, la las gran más mayoría chidas eran las de traileros. Esas eran las más, yo creo que o de taxistas, o de ¿no? Los que estaban taxistas. en la calle. Los que se mueven como en carreteras, híjole, esas historias te las cuentan y los de que verdad cuentan se te lo erizaban. mismo, como que dices, ay, va a contar otra vez, y que la bruja, y que esto, o sea, como que había unas muy repetitivas, pero habían otras como que te daban detalles, citas. Híjole, yo no quiero ser enredaban, así, ¿no? pero al menos las mejores historias que yo escuché en ese programa fueron narradas por hombres. ¿Por qué? No lo sé. Quizás porque eran los Tenían que las eran mejores traileros experiencias. y eran taxistas, por ejemplo, de personas que yo me acuerdo de un señor que dio un servicio y después él fue una mujer, la típica mujer que da el servicio, y después de eso la mujer desaparece, ya no le pagó. Y eso era lo más feo para él, ¿no? Pero al final, como lo narraba, era como muy, muy, muy interesante. Otras cosas que me traumaron de pequeño. Yo tapándome la cara, perdón, pero es que necesito ver con precisión. Otras cosas de las que recuerdo que me traumaron de pequeño es cuando empezó a sonar mucho que estaban dando pinchazos en el metro, pero con agujas infectadas de SIDA. ¿Ya has escuchado eso? Otra palabra baneada. De VIH. Sí, es lo mismo. Ah, sí. Bueno, otra cosa que me acuerdo es cuando estuvo muy sonado en el metro, que estaban dando pinchazos, pero con agujas contagiadas de enfermedades mortales. ¿Llegas a escuchar eso? Sí, sí me acuerdo. Que al final de cuentas dicen que todo eso era político. Sí,
que para echarle tierra al al partido que estaba. Ah, exacto. Fíjate Pero que no también sé. yo lo que me acuerdo es que cuando yo era niña, todavía podíamos salir a la calle a jugar y no había tanto peligro, ¿no? Pero me acuerdo que mi mamá siempre fue un poco sobreprotectora, que empezó a ser muy sobreprotectora cuando empezó a correr un rumor acerca de que estaban robándose a los niños, pero a los que jugaban a las escondidillas, porque se escondían y después ya nunca volvían a aparecer. Y desde ahí mi mamá me traumó y ya no me dejó jugar a las escondidillas. Entonces, creo que mis recuerdos de jugar a las escondidillas Eso sí es son un trauma. son muy bajos. Eso sí es un trauma, que no hayas jugado a las escondidas. No, o sea, sí Por jugué. miedo. No, o sea, sí jugué, pero muy poco, porque cuando empezaba como ya a crecer, fue cuando pasó eso, y ya mi mamá ya no me dejó y pues ya no pude jugar a las escondidillas. Al menos no chida, porque esconderte en tu casa, pues, ay, no manches. Esconderte chido era irte a un lugar grande y buscar donde esconderte, ¿no? Bueno, yo creo. Fíjate que a mí también de las cosas que me traumaba cuando era pequeño era el charro negro. ¿El charro negro? ¿Nunca has escuchado el charro negro? Sí, pero como que está muy chafa, ¿no? Pues no sé, pero me daba mucho miedo. Y además porque jugábamos mucho con eso de que ya era la noche y ya eran las 10, 11 de la noche y ya viene el charro negro, ya córranle a sus casas. Como que era con lo que más nos Pero espantaba. o sea, pero imagino que se escuchaba ¿Leyendas del charro negro? por ahí, Pues decían o que que era se un escuchaba por ahí donde tú jinete. vivías, porque para que hablen de eso, pues quiere decir que bueno, que al menos se conocía por ahí, ¿no? Pues a lo mejor éramos como de niños Ajá. y pues leyendas que escuchábamos y nos quedábamos con eso, ¿no? Ya la Porque no era replicaban. así como tanto de la Llorona. O sea, sí, porque nosotros vivíamos en la avenida Cuitláhuac y decían que toda esa avenida antes era un río y que por eso luego se escuchaba la Llorona, que porque se paseaba por toda esa zona. Yo nunca la he escuchado, bueno, sí, No, nunca la he escuchado. O bueno, en el audio, ¿no? Que me enseñaste. bueno, es que es otra historia. Lo que pasa es que nosotros un tiempo vivimos en un lugar que estaba como muy en construcción. Entonces, ahí ya se escuchaba, decían que se escuchaba la Llorona. Pero yo la verdad es que yo nunca he sido tan creyente de ese tipo de cosas. Pues no me creerán que un día durmiendo, ya el día estaba dormido, yo estaba como a punto de dormir y al final del día yo me quedé en el celular. Pues peor error. De verdad yo escuché a la Llorona. Es algo que no les puedo explicar porque no sé cómo explicárselos, pero la verdad es que grabé un audio. Ya se perdió ese audio porque quién sabe dónde quedó, se me perdió el celular, no sé qué pasó, ya no lo tengo. Pero se escucha clarito como el sollozo de una persona, pero era muy raro porque se iba y venía, se escuchaba, de repente se escuchaba muy lejos y de repente muy cerca. Y no tenía explicación porque donde vivíamos estaba prácticamente todo solo, o sea, prácticamente en el lugar solo estábamos nosotros. Estaba despoblado completamente, entonces fue muy... Bueno, a mí me dio mucho miedo y desde ahí yo le tengo miedo a Llorona. Pero puede que sí sea porque una vez fuimos a comer a un pueblito que está cerca de ahí y pues creo que por casualidad contamos esta anécdota que habíamos escuchado algo y nos dijeron, ¿a poco ya la escucharon? Pero como si fuera algo muy normal. Ajá, como algo muy natural, ¿no? Y nosotros escuchar que no, a la Llorona. Ay, nosotros nos quedamos así como viendo y ya nos contaron que pues eso es muy normal ahí, que escuchen a la Llorona. Y más, bueno, obviamente en la noche, ¿no? Pero ¿por qué la Llorona se manifestará en todos lados? Debería de ser como en una zona, ¿no? Donde se quedó su Pues alma. es que se supone que, pues no sé, si yo me preguntan qué son demonios que aterrorizan a la gente. No, o sea, sí, pero pues ¿por qué no hacer otro lamento? O sea, siempre las personas que han escuchado a la Llorona, siempre es igual. Siempre, siempre. Y digo, y si es una leyenda a voces es porque pues hay muchos testimonios De eso, ¿no? Pues sí, pero a lo mejor también tiene que ver que, pues no sé. Pues Misterios no sé. sin resolver. Misterios que no sabremos quizás nunca. No sé, a mí me da mucho... Ay, ya me acordé también de un miedo que me daba, es muy loco, y espero que no se extienda tanto este video. Pero después ya de niña, de grande lo vi y me dio más miedo. Cuando éramos chiquitas hace mucho tiempo, yo creo que más de 10 años,
Habían en el Canal 5, que creo que ya no existe, o si existe el Canal 5. Sí. Bueno, el Canal 5, que ahora ya no es como el Canal 5 que yo conocía, pero bueno, antes pasaban unas fichas de búsqueda constantemente. Servicio a la comunidad. Servicio a la comunidad se llamaba. Entonces pasaban como que alguien se perdía y entonces su familiar mandaba la foto y pues ya, ¿no? Daban como el aviso. Y en las madrugadas de repente pasaban. Pero una vez en la madrugada como que la imagen se distorsionó. Algo pasó y se vio medio macabro. Y hasta el día de hoy hay como canales que muestran que esa persona nunca, que como que creyeron que fue algo como muy raro, ¿no? Porque esa persona nunca la encontró, o sea, nunca hubo una ficha de búsqueda real para esa persona. Ni siquiera existe la persona. Ni siquiera existía ese nombre en ningún registro. Y fue muy raro porque a mí me parecía muy extraño que pusieran esas fichas de búsqueda en la madrugada. O sea, yo decía, ¿quién va a verlo? O sea, no manchen, ¿quién va a ver eso, no? Y me dio miedo porque pues sí estaba medio, o sea, de repente el 5 tenía cosas raras. Sí. ¿Cuánto quieres que dure tu video? Una pregunta para saber si seguimos. Pues ya, ¿no? Ok. Pues sí, también. Pero bueno, amigos, si a ustedes les ha pasado algo similar, no se olviden de dejarlo aquí en los comentarios. Si han tenido algún acontecimiento paranormal, algo que los haya traumado de pequeños y que a lo mejor escuchándonos pues dijeron, ay, me pasó algo similar, o a mí me pasó esto, aquello, no se olviden de contárnoslo en los comentarios. Lo estaremos leyendo cada uno de ustedes. Muchas gracias por verlo. Nos vemos en el próximo video. Quizás vamos a estar haciendo videos medio random, otros un poquito más de pues alguna información que nos haya llamado la atención. Ahorita quisimos como enseñarles un poquito de nuestra rutina, o de lo que hacemos, que nos gusta hacer, y contarles cosas un poco misteriosas y locas. Nos vemos en la próxima.